Bueno, el mercado habló ayer, Sí. pero de todas formas todavía siguen los ecos, podríamos decir, de la elección presidencial del domingo. Las acciones chilenas, bueno, rozando máximos históricos. Ayer lo comentábamos en estas primeras horas de operaciones. El IPSA, de todas formas, retrocedió, terminó perdiendo. Y el dólar, ojo, no ha logrado romper la barrera de los 900 pesos. Queremos hablar sobre este tema a continuación con nuestro siguiente invitado. Klaus Kempf nos acompaña hoy. Él es director de inversiones de Credit Corp Capital, una de las voces más seguidas del mercado local y también regional a propósito de este tema. ¿Cómo estás, Klaus? Qué gusto saludarte. Hola, Klaus. Buenos días. Hola, Cata. Hola, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar hoy día con nosotros, Klaus. Bueno, ¿cómo ves la lectura que hace el mercado del resultado, principalmente? Es interesante porque yo creo que desde el punto de vista fundamental todos concordamos de que hubo noticias positivas para el mercado con las elecciones, no solamente pensando en el resultado de la victoria, sino porque hubo dos luces adicionales. O sea, ¿qué información ganamos el domingo? Ganamos la información de que los votos nulos y blancos no fueron más del 10%, 15% como se habían planteado, y que la distancia fue más amplia de la que habíamos tenido en otras ocasiones. Entonces, esas dos informaciones, ¿cierto?, deberían haber generado un pequeño rally, ¿cierto?, en la bolsa chilena y en el dólar, una caída, pero no se dio. O sea, claramente vemos que el peso chileno se depreció ayer y el IPSA cayó, lo cual era un poco contraintuitivo a la victoria de Kast. De alguna forma podemos analizarlo por separado cada uno de los casos. En el caso del dólar, lo que está pasando, si bien hoy día ya se está volviendo a apreciar el peso chileno, está cayendo el dólar ya casi a 911 pesos, lo que está pasando es que de manera internacional el peso chileno se está usando como moneda de fondeo, ¿cierto?, para lo que se llama un carry trade. Un carry trade significa que yo pido prestado plata en pesos chilenos para invertirla en Brasil. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos tasas en torno al 5%, mientras que en Brasil las tasas están en torno al 15%. Entonces yo puedo conseguir ese 10% de rentabilidad adicional en la medida que el tipo de cambio no se mueva mucho. Entonces, como ayer se despejaron las incertidumbres electorales, ese carry trade se incentivó durante el día y es de alguna forma lo que pasa. La noticia hizo que el peso chileno partiera en 903 pesos y después los flujos internacionales lo llevaron a 914, 915. Oye, Clau, bueno, hay muchos expertos que coinciden en que el gran desafío de aquí en más con el gobierno de José Antonio Kast no es el diagnóstico, sino que más bien la ejecución. De hecho, tú también decías hace un tiempo que los primeros 100 días de ganar Kast iban a ser claves para principalmente su reforma. En ese sentido, ¿qué señales concretas debería mirar el mercado durante los primeros meses? Yo estoy empecinado en que la gran variable del gobierno de Kast va a ser la aprobación del gobierno. O sea, podemos ver crecimiento, que sin duda es clave para poder pensar en un mercado reactivado, ¿cierto? Tenemos que ver una estabilidad fiscal, porque efectivamente la cantidad de deuda que tiene Chile hoy día es algo que no puede seguir creciendo, porque si no se va a volver difícil. Reformas como la reforma tributaria efectivamente le pueden generar hasta 5 o 10% adicional de utilidades a las compañías, un ROE que mejora dentro del IPSA. Entonces, todas esas variables son variables importantes para poder analizar las compañías, pero sin duda nada de eso va a ser posible si es que Kast no tiene la aprobación necesaria. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día el que tiene la llave para poder aprobar o no es el PDG. Y si bien es difícil entender cuál es la filosofía del PDG, creo que el PDG tiene una vocación de apoyar las mayorías, de apoyar cosas populares. Entonces, en la medida que el gobierno sea popular, el PDG va a poder apoyar, ¿cierto?, estas medidas, y lo que hay que hacer es hacerlas bastante rápido, porque probablemente Parisi quiera ser el próximo presidente, y eso va a hacer que si la popularidad del gobierno no es muy alta, él se posicione en la oposición de manera ya contundente. Ahora, estas medidas, estos 100 días que son tan relevantes, cuando tú te refieres a la aprobación, finalmente es algo que tiene que él negociar. Y hoy día uno ve las señales que apuntan justamente a buscar una coalición.
amplia, súper diversa, eso sí, con puntos bien disonantes como los libertarios y al otro lado los demócratas, ¿no es cierto? Pero esa coalición, ese aunar criterios, esa búsqueda de diálogo, ¿da tranquilidad al mercado en ese sentido de justamente buscar una sola voz para sacar adelante proyectos importantes? Sin duda, Cata, yo creo que en la medida que se amplíe la base, eso hace que Kast no parezca como alguien que está haciendo un gobierno solo, sino que está de alguna forma buscando consenso y buscando políticas que sean más transversales. Pero insisto en que la política nos importa a nosotros, pero no le importa a mucha gente en realidad. Y es la aprobación del gobierno lo que realmente yo creo que va a hacer la diferencia. Entonces, él tiene que, además de armar una coalición que le permita gobernar, que le permita ejecutar lo que necesita, que le permita tener las capacidades tanto de técnicas como de experiencia en el gobierno, todas esas cosas son claves para poder partir lo más rápido posible, pero tiene además que ejecutar algunas medidas que le permitan mantener la aprobación por sobre el 40% el primer año, para aprovechar ese primer año para poder pasar las leyes que tiene que hacer. Y para eso no es suficiente una coalición política, sino que lo que necesitamos ver son medidas concretas en donde la gente de alguna forma muestre y vea cambios. Es un desafío súper difícil, porque en general los cambios positivos son lentos, probablemente la economía no va a reacelerar en el día 1, pero efectivamente necesitamos ver esa aprobación, porque si la aprobación se cae, el PDG se va a ir a la oposición, en algún momento hasta Kaiser podría irse a la oposición si es que la popularidad no se mantiene tan firme. Entonces creo que la aprobación del gobierno es la principal línea, y para eso necesitan medidas probablemente en inmigración y seguridad, que son cosas más visibles. Sí, va a ser clave también, Klaus, cómo se conforme el equipo, los nombres que vaya eligiendo justamente José Antonio Kast para su futuro gabinete. En ese sentido me gustaría preguntarte también cuánto peso ves tú en la importancia del nombramiento del ministro de Hacienda y del equipo económico en general, principalmente pensando en la prima riesgo del país. Sí, efectivamente, el ministro de Hacienda siempre ha tenido un rol republicano muy importante en Chile, ha sido el guardián de la billetera fiscal, el que se pone a decir que no cuando no hay plata, ¿cierto? Porque no es fácil decir que no hay plata, todos los ministerios de alguna forma tienen necesidades, todos tenemos necesidades. Hoy día creo que un gobierno como el de Kast tiene un poquito menos de vértigo el ministro de Hacienda que en un gobierno de Boric, ¿cierto? Porque efectivamente, cuando venía Boric, quien lo acompañara podía ser camino al orden o al desorden. Y en este caso creo que Marcel hizo un buen trabajo de mantener varias cosas en orden. Estamos ya volviendo a la inflación que deberíamos mantener en el tiempo. Si bien los déficits fiscales estuvieron mal calculados, mal ejecutados y aumentaron en el tiempo, creo que sí hay que reconocer que algunas cosas se fueron ordenando durante el gobierno de Boric, principalmente gracias al ministro de Hacienda. En este caso, creo que el rol del ministro de Hacienda va a ser dual, en donde tiene que mantener la billetera fiscal controlada, pero al mismo tiempo generar reactivación económica, y eso lo tiene que hacer muy de la mano con el Ministerio de Economía. Nosotros siempre miramos al ministro de Hacienda porque es finalmente el que toma esa decisión de la plata, de alguna forma, pero es el ministro de Economía el encargado de destrabar todos estos proyectos de inversión. Entonces yo creo que es tan relevante el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía, y no me extrañaría que a lo mejor Quirós, en vez de terminar en Hacienda, termine en Economía con su plan de reactivación como el caballo de batalla. Sí, bueno, lo comentaban en el programa anterior, con esta figura como de una especie de biministro o triministro, agrupando... No creo que en este caso vaya a haber biministro, triministro entre Hacienda y Economía. No, evidente que no, pero claro. Sí, iba a terminar justamente diciendo en temas más sectoriales. En el fondo, sí, energía, claro, minería, economía, etcétera. Oye, Klaus, estamos con Klaus Kempfe, hoy día CEO de Credit Corp Capital, a propósito de las inversiones. Él es el director de inversiones de Credit Corp Capital, y te quería preguntar sobre la visita del presidente electo a Argentina. ¿Qué lee el mercado de este viaje?
súper rápido luego de haber sido elegido, sin ni siquiera haber asumido desde el punto de vista estratégico, porque además viaja con líderes empresariales. Está con Francisco Pérez Maquena, Quiñenco, con un representante del Grupo Mate, con Rosario Navarro, con Susana Jiménez, etcétera. O sea, va con una agenda económica, más allá de la lectura política que uno puede hacer de este viaje. Hay varias aristas que se pueden sacar del viaje, no sé exactamente a qué van en estas pocas horas, ¿cierto? Pero de alguna forma Chile está inserto en el mundo, entonces somos un país abierto y nuestros vecinos de alguna forma no siempre nos han ayudado a promediar hacia arriba, pero estoy convencido de que Argentina tiene la posibilidad de empezar a ayudarnos en el crecimiento y de hecho ya lo he hecho durante este año, o sea, uno de los factores que hizo que el crecimiento del 2025 fuera un poco mejor de lo esperado, fueron las ventas a los argentinos que vinieron a comprar acá. Además de ventas de cereza, ¿cierto? Fueron cosas súper puntuales. Sí. El hecho de que Argentina crezca nos ayuda mucho, que haya buena inversión y estabilidad, flujos cruzados de inversión, tanto de chilenos en Argentina como de argentinos en Chile, son cosas que sin duda potencian el crecimiento de nuestras economías. Y la globalización está hoy día en decadencia en el mundo, ¿cierto? Estamos en un periodo en que probablemente vamos a recordar como el periodo en donde se acabó la gran globalización del 90 a la fecha, pero de alguna forma creo que regionalmente se van a potenciar lazos. Asia va a potenciar lazos, Europa va a potenciar lazos, y de alguna forma Chile tiene que potenciar lazos con la gente que tenemos cerca, con los países que tenemos cerca, y Sudamérica es clave para Chile, así como también lo va a hacer Estados Unidos. Entonces, sentarse con Milei, de alguna forma es dual, es potenciar la relación con Argentina, de inversión política, pero al mismo tiempo hacer un bloque conjunto, ¿cierto?, en relación con una mayor cercanía con Estados Unidos que lo que hemos tenido en los últimos años. Sí, es interesante esa lectura, Sí. porque efectivamente Trump ha tenido muchos guiños con el presidente Milei, han estado juntos, y la verdad es que la relación, por lo menos desde la moneda, desde este lado, hasta ayer, era completamente diferente. O sea, no eran partidarios políticos de Trump. Yo creo que Trump tiene sus matices, ¿cierto? Pero de alguna forma lo que uno tiene que pensar hacia adelante es cómo potenciamos, ¿cierto?, nuestras exportaciones, nuestro crecimiento y la inversión extranjera en nuestras regiones. Y Trump está de alguna forma eligiendo algunas batallas dentro de Sudamérica para mostrar su importancia geopolítica. La primera es la capacidad de mantener a Milei en el poder. O sea, Milei había tenido unas elecciones que no habían sido tan buenas. Después Trump de alguna forma dijo, bueno, yo les presto plata siempre y cuando apoyen a Milei, Claro. y Milei termina ganando. Uno no puede saber exactamente cuánto afectó lo que hizo Trump, pero nosotros queremos estar como el alumno aventajado de la clase, en donde intentemos estar bien con Trump y también con China, y de alguna forma esa cercanía con Estados Unidos es muy relevante, porque la inversión que pueden hacer para que este gobierno sea exitoso, pensando en que Trump también necesita una Latinoamérica más cercana a Estados Unidos que lo que ha sido los últimos 10 años, podríamos ver de alguna forma que Kast abra puentes para que Estados Unidos nos ayude a prosperar a través de cadenas productivas o de potenciar cadenas productivas en Chile que le permitan a Estados Unidos ir en este proceso de independencia de las cadenas productivas asiáticas, que sabemos que en el largo plazo Estados Unidos está buscando esa independencia estratégica. Claro. Klaus, me gustaría saber, bajo tu mirada, por supuesto, obviamente, si ves este cambio político como un que apunte a cambiar más bien un punto de inflexión, o solamente pone como una pausa en la incertidumbre que hemos venido teniendo durante los últimos años aquí en el país. Esa es una discusión que hemos tenido harto adentro. Si vamos a tener 10 años de crecimiento económico, o este vaivén, este péndulo que hemos tenido últimamente se va a simplemente potenciar. Y por eso yo decía que es la popularidad del gobierno lo que va a estar claro. Yo sí creo que ha habido un cambio social en donde las personas, más que patear el tablero del modelo económico chileno,
que fue un poco lo que se hizo el 2019, es decir, oye, estas reglas del juego no me gustan, yo pateo el tablero y busco otras reglas del juego. Yo creo que la gente está aprendiendo más de inversiones, está aprendiendo más de economía, está queriendo aprender las reglas del juego para poder prosperar cada uno hacia adelante, y por lo mismo yo tengo confianza de que lo que vamos a ver hacia adelante es un país en donde la mirada de largo plazo, la mirada del mérito, la mirada de la búsqueda personal de avanzar, va a ser algo que va a volver a brillar, pero para eso se necesita que esa no sea una promesa incumplida. Entonces, necesitamos de alguna forma que Kast genere un crecimiento acelerado, que pueda incluir a más personas en el mundo laboral, que pueda hacer que la confianza del consumidor vaya aumentando, porque en la medida que todas esas cosas van pasando, la promesa se cumple, y esa promesa cumplida sí puede entregar el gobierno a alguien que continúe en la derecha, pero si se genera una frustración y lo que termina pasando de alguna forma es que esta promesa de una mejor calidad de vida no se da, vamos probablemente a volver a ver un péndulo de irritación. Eso, es bien importante. Te quería preguntar, Klaus, ¿cuáles son los riesgos que ve adelante? O sea, ¿cuáles son los elementos que podrían generar ruido político en este contexto? Sí, a ver, de nuevo, yo creo que en términos de riesgos, sin duda hemos tenido durante el gobierno de Boric uno de los gobiernos con menos manifestaciones populares en la calle que ha habido, Sí. lo cual es contradictorio, porque Boric nació de la manifestación popular en la calle, se hizo famoso marchando, ¿cierto? Y de alguna forma lo que hemos visto es que ellos tomaron la decisión de que sus aliados no salieran a marchar, y eso no va a pasar en el gobierno de Kast. O sea, lo que vamos a ver es sin duda manifestaciones mucho más seguidas. Esto no significa que las manifestaciones vayan a ser masivas o populares. Hoy día vemos en las encuestas que este tipo de manifestaciones agresivas, ¿cierto?, no son avaladas por las personas, a diferencia de lo que fueron en el 2019, y por lo mismo, en la medida que el gobierno mantenga una aprobación alta, esa aprobación va a hacer que la marcha se mantenga acotada a ciertos grupos. No quiere decir que no vaya a ser más frecuente, pero no va a ser tan grande. Pero si la aprobación empieza a caer, efectivamente vamos a empezar a ver crecer la manifestación popular, y efectivamente eso nos puede generar ruido desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la capacidad de hacer cosas. Y si eso se empieza a dar, yo creo que más temprano que tarde vamos a ver un Congreso que se va a fragmentar y que se va a poner bastante obstruccionista. Entonces, por eso es tan importante que todas estas cosas, este puzzle se tiene que ir armando desde todos los lados, porque si no se materializa ese riesgo de la manifestación popular que efectivamente nos va a traer rápidamente recuerdos del 2019 y podría frenar de alguna forma la inversión, porque lo que vimos el domingo de alguna forma fue una manifestación muy positiva sobre la elección de Kast. Yo creo que el ánimo empresarial va a subir de manera rápida. Estamos viendo que había varios proyectos que estaban de alguna forma en proceso de decisión, y esa licitación que estaba por entregarse en diciembre, dijeron todos, las mineras grandes o otras constructoras, oye, esperemos a enero. Entonces, lo que vamos a ver es una reactivación económica con una aceleración del ánimo empresarial, pero eso puede verse mermado si la opinión pública empieza a desvalorizar lo que está haciendo Kast. Y por eso es tan importante hacer algunas medidas, que no necesariamente tienen que ser económicas. Es muy interesante, porque hoy día la economía no depende de las medidas económicas. La economía depende de las medidas populares que mantengan la popularidad de Kast. No necesitamos grandes medidas económicas. Un cambio en el ánimo empresarial ya es un avance. Obviamente, destrabar la permisología es algo que ayudaría mucho. Y ahí es donde está el siguiente reto. Porque una cosa es pensar en qué cosas se pueden hacer, plantear proyectos de ley como la reforma tributaria, ¿cierto? Claro. Y otra cosa es solucionar la permisología, porque la permisología no está incrustada a nivel de ley, sino que está incrustada
en los reglamentos y después en los manuales de cómo Perfecto. se implementan los reglamentos. Entonces, toda esa orgánica hacia abajo, poder cambiarla y que después el funcionario público cambie la implementación a través de ese reglamento y de ese manual, es algo lento y eso sí puede generar frustración. Muy bien, Klaus Kempf, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, director de inversiones de Credit Corp Capital en Más que Números de Radio Infinito. Nada, un gusto, Benjamín. Muchas gracias por Igual, Klaus, gracias un a ti, abrazo. Klaus. Como Buen siempre, fin un de gusto año. escucharte, que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao.